Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos incluso vídeos de las declaraciones de ciertos pilotos de varios temas de los que vamos a hablar, todo esto previo a este Gran Premio de Austria que vamos a tener este mismo día de hoy. Hoy comienza el Gran Premio de Austria y tenemos además la clasificación. Tendremos una primera sesión de entrenamientos libres y luego ya la clasificación que decidirá el orden de salida del propio domingo, así que va a ser un día muy importante ya desde su comienzo y tenemos muchas cosas de las que comentar, desde el aviso que por ejemplo manda Fernando Alonso al equipo Red Bull, desde por ejemplo posibles cambios que podría haber para las clasificaciones, posibles cambios que 3 pilotos han propuesto, además el cambio de conversación entre Lewis Hamilton y Max Verstappen con respecto a frenar los pies de Red Bull y muchísimos otros temas que tenemos en el canal, así que vamos a dar comienzo con este vídeo porque va a ser un vídeo bastante extenso y tenemos que dar comienzo primero por las palabras de Fernando Alonso previas a este Gran Premio de Austria que estamos a punto de comenzar. Y en estas palabras que ha dado Fernando Alonso, lo que ha dicho es que desde Red Bull tendrían que tenerles un ojo puesto, porque ya ha avisado anteriormente de las mejoras que habían funcionado en Canadá, comenta que vienen muy motivados y eso, que tendrían que tener un ojo puesto desde Red Bull en ellos, aunque aún así, por supuesto, también comenta que en sí el objetivo es seguir acumulando puntos, seguir sumando puntos en comparación también contra Mercedes y contra Ferrari, algo que sí que lograron hacer en Canadá sumando más puntos que ambos equipos, para de esa forma seguir en esa lucha por el subcampeonato que están librando en el Mundial de Constructores esta temporada. Eso es lo que ha dicho básicamente Fernando Alonso, bastante interesante. Con la llegada a este Red Bull Ring ya hemos avisado, pero bueno, ya al final lo que digamos tiene poco que ver porque ya al final lo vamos a ver hoy mismo en pista, pero ya hemos avisado que a priori sobre el papel el rendimiento de Aston Martin no debería ser espectacular. Además, el rendimiento de Ferrari, por ejemplo, sí que debería de ser bueno este fin de semana, el de Mercedes veremos qué tal, aunque obviamente todo esto podría cambiarse si las mejoras que funcionaron en Canadá, pues comprobándolas en otro circuito, también consiguen rendir mejor en este tipo de trazado. Así que todo eso será bastante interesante de ver, pero las palabras de Fernando Alonso han sido estas. Sí, a ver, lógicamente hay más puntos en la mesa por jugarse, tanto el sábado como el domingo, pero bueno, tendremos un ojo puesto en Red Bull también, que seguramente serán muy fuertes, pero como dices, la lucha con Mercedes y con Ferrari por ese segundo puesto en el campeonato es la prioridad ahora mismo para el equipo y ojalá pueda ser un buen fin de. Así que ahí le vemos, ¿no? También diciendo esas palabras de que hay más puntos que se pueden jugar ahora mismo, que eso es también bastante importante. Eso es lo que ha estado diciendo también el propio Fernando Alonso, pero bueno, también tiene claro él mismo que esa pelea por ahora mismo, la que están librando, es pelear ahora mismo por ese subcampeonato que están teniendo entre Mercedes y Ferrari, porque obviamente estás muy lejos ahora mismo Red Bull, aunque ojo cuidado con esa pelea que puede llegar a librar con Checo Pérez, porque Checo realmente está ahí. A Checo lo tiene a 9 puntos. Si tiene algún problema Sergio Pérez, recordemos que en el día de ayer no estuvo en el circuito porque estaba indispuesto. Hoy sí que va a estar, hoy no va a haber problema, pero obviamente también no es lo mejor, no es lo más idóneo, aunque aún así igualmente va a tener todas las horas. Esto es algo que, por ejemplo, se dijo también cuando Verstappen falló en el Gran Premio de Arabia Saudí de estar el jueves, que aún así no era lo idóneo, aún así Verstappen pudo hacerlo funcionar. Veremos qué es lo que consigue hacer Sergio Pérez, pero están ahí en esa pelea también por el subcampeonato, no solo de constructores, sino de pilotos, y no está realmente lejos ese subcampeonato de pilotos ahora mismo tal y como está el campeonato. Así que veremos qué es lo que ocurre con el caso de Fernando Alonso, que estas han sido sus declaraciones, y tenemos también las declaraciones del otro piloto español. Tenemos las declaraciones de Carlos Sainz en esta ocasión hablando al respecto sobre las mejoras que han introducido, porque recordemos que Ferrari traía grandes mejoras, las vimos en el último vídeo que tenemos en el canal. Os recomiendo que si queréis ver en detalle dónde han mejorado, los cambios que hay con respecto a grandes premios anteriores y solo los visibles, porque ya hemos avisado que han habido cambios en los alerones, en el alerón delantero en específico, pero hay cambios en el suelo y hemos visto algún cambio en el suelo que han podido hacer Ferrari, pero sobre todo la parte más importante es la del fondo, literalmente, que no se llega a ver. No se puede ver mediante las cámaras salvo que se levante el suelo, pero esto es algo que obviamente Ferrari no ha hecho, entonces no hemos podido ver todas esas mejoras, pero Carlos Sainz viene realmente motivado, ya rindieron bien, sobre todo en ritmo de carrera en Canadá, por lo tanto vienen motivados a este Gran Premio de Austria, a un Gran Premio que normalmente se les ha dado bien, donde por ejemplo Leclerc, que en su primer año con Ferrari ya estuvo compitiendo por la victoria, aunque finalmente se la llevó Max Verstappen, donde el año pasado Charles Leclerc logró la victoria saliendo segundo y Carlos Sainz se
disponía a pasar a Max Verstappen en pista porque tenían más ritmo los Ferrari, pero fue justo el momento donde Carlos Sainz tuvo que abandonar porque su motor salió ardiendo. Por lo tanto, este fin de semana es un gran premio donde Ferrari espera rendir bien, donde traen mejoras en ese alerón, en ese fondo plano, y Carlos Sainz agradece bastante todo el apoyo y todas las mejoras que han podido hacer desde Ferrari, porque van a ser bastante buenas, y desde Maranello han estado trabajando sin parar, sin descanso, para conseguir traer este paquete de actualizaciones. Otro paso en la dirección adecuada, este es el objetivo. El equipo en Maranello ha hecho un trabajo increíble y se ha esforzado mucho para que estén aquí estas mejoras. Y la verdad es que no puedo agradecérselo lo suficiente a la gente de Maranello, porque todo el mundo ha trabajado horas extra para intentar revertir la situación y aportar ese trabajo adicional para que lleguen estas piezas. Ha sido un grandísimo esfuerzo por parte de todos, y desde aquí quiero darles la enhorabuena y decirles que vamos a hacer lo mejor posible para que funcionen, y esperemos que merezcan la pena y seamos competitivos. Es otro paso en la dirección correcta, como llega a decir el propio Carlos Sainz al respecto. De la verdad que desde luego Ferrari ha hecho un buen trabajo con lo que han ido trayendo, porque por ahora pues ya vimos que en Canadá consiguieron mejorar. Las mejoras de Canadá es optimizar no trajeron mejoras en Canadá, quiero decir, el buen rendimiento en Canadá fue saber optimizar las mejoras que introdujeron en Barcelona, que las mejoras en Barcelona realmente eran de Emilia-Romagna, o sea que es decir, hubiéramos tenido este rendimiento a lo mejor incluso un pelín antes de Ferrari. Ya en Canadá consiguieron hacerlas funcionar, el problema estuvo en la clasificación con el mal puesto de salida que tenían ambos pilotos, y luego pues al final eso se tradujo en un peor resultado del que a lo mejor podría llegar a haberlo sido. Podríamos haber llegado a tener a lo mejor alguno de los Ferrari en el podio si hubieran salido en posiciones más altas, así que veremos qué es lo que son capaces de hacer este fin de semana en un circuito que se les da bien, en las sprint, que sabemos porque Charles Leclerc lo hizo en Azerbaiyán, que consiguió las 2 poles aquel fin de semana, aunque luego el ritmo de carrera fue bastante pobre, sobre todo en comparación con sus rivales, quiero decir, no estuvo mal, pero en comparación con sus rivales más directos, pues al final los dos Red Bull les consiguió pasar, y Fernando Alonso estuvo llegando a atacar a Charles Leclerc pese a que salía en la pole y Alonso sexto, así que eso lo tendrán que solucionar, que en teoría han conseguido mejorar el rendimiento del monoplaza en carrera. Este fin de semana ya lo vimos el año pasado, que la degradación es extraña, es decir, sobre todo se degradan los neumáticos traseros, y es algo que Ferrari el año pasado supo hacer funcionar mejor que sus rivales, lo supo hacer funcionar mejor que Red Bull, consiguiendo tener una mejor degradación, algo que ya desde el año pasado era extraño, es decir, Red Bull ya desde el año pasado gestionaba muy bien los neumáticos y Ferrari al contrario, y este fin de semana el año pasado consiguieron hacerlo al revés, consiguió Ferrari gestionar mejor los neumáticos que Red Bull. Por lo tanto, veremos si eso se traduce esta misma temporada y consiguen hacer más de lo mismo este año, y tenemos un mejor resultado del Ferrari, ya sea... ¿Quién te dice que no una victoria? Oye, puede ser que Leclerc consiga otra victoria en el Red Bull Ring, que fue la última victoria que ha logrado Leclerc en la Fórmula 1 hasta ahora. Puede llegar a ser, ¿por qué no?, que tengamos un podio, obviamente, de Charles Leclerc, de Carlos Sainz, o puede que tengamos las dos cosas. Puede que tengamos una victoria de Leclerc y un podio de Sainz, o al revés, una victoria de Sainz y un podio de Leclerc, y los dos Ferrari en el podio. Pueden pasar muchas cosas. Ferrari viene como uno de los favoritos, así que veremos qué es lo que ocurre. Veremos cuando pongan las mejoras en pista, cómo llegan a rendir. Y otro equipo que también ha traído mejoras es el equipo McLaren, que ya os estuvimos hablando que los dos equipos históricos, Ferrari y McLaren, eran los que traían las mejoras, y McLaren ha traído un gran paquete de mejoras, el primero de 3 seguidos. Es decir, este gran paquete de mejoras que trae McLaren se ha repartido, podríamos llegar a decir, en las 3 siguientes carreras. Traen mejoras este Gran Premio en Austria, traerán mejoras en Silverstone la siguiente carrera, y también traerán mejoras en Hungría, que es la siguiente. En Hungría son las que menos, en Silverstone hay un pelín de mejoras también, pero aquí obviamente es donde más mejoras han introducido y donde se ha podido ver ciertos cambios ya del equipo McLaren, que por cierto, esto es algo que no habían dicho desde McLaren, no lo habían comunicado, pero es algo que se ha podido ver en el circuito. Es la única forma en la que hemos tenido para realmente comprobar que esto es así, porque no lo habían llegado a comunicar, pero solo van a traer las mejoras por parte de Lando Norris. Esto es algo que no habían dicho, es algo común, es decir, por ejemplo, Williams el fin de semana pasado en Canadá, que llevaron grandes mejoras, fueron el equipo que más mejoras introdujeron, y ya vimos el buen resultado que tuvo Alexander Albon, ¿no?, siendo el líder del resto. Pues bueno, Alexander Albon fue el único piloto que no llevó esas mejoras, fue el único piloto que llevó esas mejoras. Logan Sargent no las llevó. En este caso McLaren ha hecho más de lo mismo.
¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues al final, si son mejoras, por ejemplo, vemos que este gran paquete de mejoras de McLaren lo reparten en 3 carreras. Es decir, si es un gran paquete de mejoras, lo mismo incluso también han adelantado alguna, o lo mismo llegan un poco justos de tiempo, entonces solo la meten en uno, quizá también puede llegar a ser incluso por dinero. Al final la acaban metiendo, en muchas ocasiones pasa esto, que la meten solo en un piloto y entonces han tenido que decidir, y ha sido en el caso de Lando Norris. Es Lando Norris quien va a llevar las mejoras, no Oscar Piastri. Eso también les puede venir bien en el sentido de al final tienen más datos para contrastar ese mismo circuito, van a tener en todas las sesiones al final el mismo monoplaza, que no es que Norris las lleven los libres 1 y Piastri no y comprueben, porque esto es algo que hacen muchos equipos. Por ejemplo, Ferrari en España lo hizo. Ferrari en España le puso las mejoras a Sainz y a Leclerc no, y comprueban datos. Es que van a tener en todo tipo de condiciones, quiero decir, en los libres, en las clasificaciones y en la carrera van a tener que contrastar datos, porque Piastri no va a acabar llevando esas mejoras este fin de semana. Así que eso es lo que teníamos que comentar sobre las mejoras primeramente, que además, bueno, pues os tenemos que traer la imagen de cómo son las mejoras, que las estáis viendo ya en pantalla, cortesía de Albert Fabregat el día de ayer, estas mejoras que han introducido el equipo McLaren. Por supuesto, la imagen de encima es la nueva especificación, la especificación que se ha podido ver en el coche de Lando Norris en el circuito del Red Bull Ring. La de abajo es lo que tenían anteriormente. Sí que vemos un gran cambio en esa entrada para el flujo del aire, como podéis estar viendo, sobre todo, como siempre os digo, con estas imágenes de Albert Fabregat. Donde está la mano es donde está la novedad, y ahí lo estamos viendo. Creo que en este caso, sobre todo, además es bastante visible. Y en la siguiente imagen, que ya estaréis viendo ahora mismo en pantalla, realmente lo que yo puedo llegar a decir es que es un pontón bastante similar. Al final es hacia lo que está yendo toda la Fórmula 1, ¿no? Pero bastante similar a lo que hemos visto en Red Bull, con alguna vertiente, con alguna diferencia con el caso de también Aston Martin, alguna similitud a los de Aston Martin. Quizá también les viene bien asemejarse a los pontones que tiene Aston Martin, debido a que ya saben que funciona y tienen el mismo motor. Por lo tanto, es algo que al final puede llegar a ser que sea una mejor, por así decirlo, mejor funcionamiento con tu monoplaza, puede llegar a ser algo por el estilo, y es por eso por lo que ese pontón, sobre todo esa parte final, yo veo también bastante similitud a Aston Martin. Aún así, es al final, porque hay mucha gente diciéndolo, no, pues son los pontones de Red Bull, son los pontones de Aston Martin, los están copiando también por parte de McLaren. No es que lo estén copiando, es que es el concepto ganador. Si lo he dicho en muchas ocasiones, si ya está, si es que no hay más que decir eso, si hay gente todavía diciendo que si es que no puedes llegar a decir esto, si no puedes llegar a decir lo otro, si el Aston Martin es muy diferente, si Mercedes no se ha copiado de Red Bull, que al final que no se han copiado de Red Bull, que no son una copia tal cual, porque copiarte tal cual de Red Bull significa ir 2 pasos por detrás de Red Bull. Es decir, si tú te copias, hoy empiezas a copiar a Red Bull, este monoplaza que has copiado va a llegar en las 5 siguientes carreras, a lo mejor es cuando va a conseguir llegar, pero Red Bull ya lo ha desarrollado más aún. Entonces no copias nunca Red Bull, pero vas hacia esa filosofía, y al final todos los equipos van a ir hacia esa filosofía. Igual que ocurrió en la era híbrida, que todos fueron hacia la filosofía de Mercedes. En 2014 hubo muchas filosofías, en 2021 todas eran hacia el equipo Mercedes, con sus ciertas diferencias, sí, por supuesto, con cualquier diferencia que Mercedes a lo mejor pueda hacer para intentar destacar, con cualquier diferencia que Red Bull trajera para intentar ser diferente a Mercedes, con sus ciertas diferencias, con sus ciertos toques de cada equipo, pero al final todos van hacia esa dirección, y es lo mismo que está pasando. McLaren ya lleva esos pontones que son muy similares a los que hemos podido ver en Red Bull, incluso con algunas soluciones de las que hemos podido ver en Aston Martin, porque no son idénticos y tampoco lo son desde el equipo McLaren. Esa entrada de aire realmente no la lleva ni Mercedes, no la lleva ni McLaren, bueno, McLaren sí, no la lleva ni Aston Martin, no la lleva ni Red Bull. Esa entrada de aire que hemos visto en la primera imagen, que es bastante diferente. Es decir, cualquier equipo luego también hace sus propias soluciones, hace a los problemas que pueden llegar a tener, porque luego cada equipo tiene sus ciertos problemas, los hace diferente, y eso es todo lo que ocurre entre los equipos, pero al final es ir hacia esa filosofía, está bastante claro. Así que esas son las mejoras que van a introducir McLaren este fin de semana. Tienen altas expectativas, sobre todo ya no este fin de semana en específico, ya no tener unas altas expectativas con estas mejoras, sino sobre todo con las mejoras que van a ir introduciendo en las siguientes carreras, con las mejoras que introducirán en Hungría, con las mejoras que introducirán en Silverstone. Sobre todo, sí que esperan conseguir dar un paso adelante bastante grande. La expectativa es estar peleando en la zona media, por lo menos es lo que están diciendo. Yo diría que al final el objetivo es estar peleando en esa zona media, estar peleando por ser el líder del resto, por estar
consolidado como uno de los líderes del resto, como estoy diciendo, porque al final McLaren ha habido circuitos donde sí lo han estado, pero ha habido circuitos donde han estado bastante lejos en las últimas carreras. Por lo tanto, estar consolidados en esa lucha ahora mismo con Alpine, creo que ese debe ser el objetivo para McLaren y sería un buen objetivo teniendo en cuenta lo mal que empezaron la temporada. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión sobre dos declaraciones de dos pilotos de equipos que a lo mejor no siempre se suelen hablar, pero tenemos que mencionar por supuesto, y tenemos que hablar sobre declaraciones de Kevin Magnussen, además hablando acerca de un problema que ya hemos mencionado en este canal en muchas ocasiones, que es acerca del problema que tiene Haas en ritmo de carrera. Les pasa en muchas ocasiones que el ritmo de carrera del equipo Haas pierden un montón. Y un caso muy claro es el caso de Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, la última carrera, clasificó segundo, que bueno, clasificó segundo por la lluvia, lo que tú quieras ponerle de excusa, pero clasificó segundo. Eran las mismas condiciones las que tenía Hülkenberg que las que tenía casi Fernando Alonso. Sí que es verdad que hubo la bandera roja, Fernando Alonso a lo mejor venía para ponerse segundo, pero bueno, que vamos a ver, que clasificó segundo, supo aprovechar las condiciones climatológicas y lo llegó a hacer. Aún así, aunque no digamos eso, hubiera a lo mejor salido que vamos a poner séptimos, octavos, pongámosle en esa posición, podría haber salido perfectamente Nico Hülkenberg en ese puesto. Finalmente salió quinto debido a que tuvo una penalización y perdió 3 puestos, por lo tanto salió quinto. Salía en quinta posición y acabó quedando fuera de los puntos. Nuevamente, y digo nuevamente porque esto es algo que les ha pasado mucho al equipo Haas. Anda que no ha hecho muy buenas clasificaciones Nico Hülkenberg esta temporada, clasificando octavo, clasificando séptimo, le hemos podido llegar a ver, le hemos visto clasificar en unas muy buenas posiciones y luego llega a la hora de la carrera y pierden bastantes puestos. Llevan muy pocos puntos y los puntos que han llegado ha sido por décimos puestos, que es entrar en los puntos al final por los pelos, o si ha habido muchos problemas en la zona delantera, a lo mejor ya sí que consiguen subir alguna posición más. Eso es un problema que tienen de ritmo de carrera y sobre todo de degradación de neumáticos, que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es bastante curioso que Haas, que tiene muchos componentes que son, no es que sean similares, es que se los fabrica Ferrari porque al final intentan usar lo máximo del reglamento que lo permite para tener esa alianza que tienen ahora mismo con Ferrari, igual que por ejemplo ocurre en otro tipo de equipos, pero no es la alianza que tiene Aston Martin con Mercedes, que Aston Martin recibe la caja de cambios y las suspensiones de Mercedes, algo muy similar a lo que ocurre con Williams, que es más de lo mismo, caja de cambios y suspensiones las recibe por parte de Mercedes. Por parte del equipo Haas es aún más, reciben componentes de las especificaciones de Ferrari, es una colaboración muy estrecha la que tienen ambos equipos, que es que fijaros si es tan estrecha que Haas tiene una sede al lado de Maranello para trabajar en conjunto con Ferrari, esa es la colaboración que hacen entre Haas y el equipo Ferrari, para que os hagáis una idea. Tienen el mismo problema de degradación de neumáticos, así que me parece siempre bastante curioso porque al final obviamente se muestra ahí que ese es un patrón que hay en lo que está haciendo Ferrari en ese sentido, que lo están haciendo mal, pero aún así el ritmo de carrera de Haas más allá de eso es bastante pobre, y eso es lo que comenta también Kevin Magnussen, y además nos ha dicho que están trabajando muy duro en la fábrica del equipo Haas, muy duro en la fábrica del equipo estadounidense para conseguir solucionar este problema, porque no es normal que hagan buenas clasificaciones, no es normal que lo que él llega a decir es que clasifiquen P8, P10, es decir, no nos está diciendo ni siquiera hacer una clasificación estratosférica como la que logró hacer su compañero de equipo el último fin de semana, simplemente una clasificación que es factible, que el equipo Haas haga octavo, haga décimo, haga noveno, puede llegar a ser factible en un gran premio y luego acabar, si sales octavo, acabar decimoctavo, si sales décimo, acabar decimoquinto, y todo esto porque pierdas las posiciones por ritmo. Eso es lo que comenta, que no es normal, por lo tanto que están trabajando a toda máquina, es lo que ha llegado a estar comentando para esto. Lo que ha dicho Kevin Magnussen, lo dijo ayer en las ruedas de prensa previas al Gran Premio de Austria, eso es lo que estamos investigando a fondo en este momento, dónde está el problema y entender las consecuencias de nuestros problemas, pero encontrar la causa raíz de nuestro problema es obviamente la parte difícil. Por lo general, a lo largo de los fines de semana, una sesión estás octavo y la siguiente decimoctavo, y luego de nuevo estás décimo. La ventana en la que funciona bien es muy estrecha. Cuando funciona bien, el coche es muy bueno, podemos clasificarnos incluso quintos, pero cuando no, entonces nos quedamos fuera de la Q1, así que hay muchos altibajos. Altibajos es normal, quiero decir. Tienen un monoplaza que es zona media baja, podríamos llegar a decir, entonces dependiendo del circuito puedes estar en la Q3 o caer en la Q1 claramente. Yo eso no lo veo tan raro. Yo lo que veo raro es que cuando clasificas en la Q3, igualmente en carrera te cuesta mucho aguantar esa posición hasta el punto de que incluso te quedas decimoctavo. Entonces yo eso sí que es algo que tendría que tener bastante, que yo miraría en el caso del equipo Haas, y es algo que ya se lleva hablando mucho tiempo, es algo que en este canal lo hemos comentado, es algo que lo ha dicho el propio Günther Steiner, es algo que lo ha dicho también Kevin Magnussen y es algo que también se
pronuncia al respecto, Nico Hülkenberg se ha llegado a pronunciar al respecto. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión ahora acerca de unas palabras que ha dado Nyck de Vries, porque esta última semana ha estado hablándose también acerca del futuro que puede llegar a tener el piloto neerlandés al respecto, y sobre todo se ha hablado sobre un posible sustituto que sería Daniel Ricciardo, que estaría ya en esas negociaciones con Alfa Tauri, que desde el paddock se estaría llegando a hablar al respecto. Se ha llegado a hablar y eso es lo que ya os hemos traído en este canal, porque os trajimos hasta el propio artículo en la propia web de la Fórmula 1 que hablaba al respecto sobre esto. Y al final ya esto era artículo, esto era especulaciones al respecto, esto eran rumores del paddock de que si Ricciardo podría recalar en Alfa Tauri la próxima temporada. Lo que está claro es el ultimátum que ha recibido Nyck de Vries por parte de Red Bull. Lo recibió hace varias carreras. A partir de esa carrera sí que en verdad que consiguió no estar tan lejos de su compañero de equipo, por lo tanto al final ha seguido pasando carreras, sigue disputándolo. El ultimátum acababa en España, para que os hagáis una idea, y tuvimos luego Canadá y llegamos ahora a este Gran Premio de Austria. Tenemos el siguiente Gran Premio, que es en Gran Bretaña, y ya no creo obviamente que lo echen para los dos grandes premios que quedan antes del parón veraniego. Es decir, que al final va a correr mínimo hasta Bélgica, pero si no lo hace bien en estas carreras, no sería raro que después del parón veraniego le acaben bajando, porque no es la primera vez que Red Bull bajaría a un piloto en medio del parón veraniego. Ya lo hicieron en una ocasión con Pierre Gasly bajándolo en el parón veraniego para subir a Alex Albon a Red Bull y Pierre Gasly bajarlo en ese momento Toro Rosso. Por lo tanto, es lo que han estado hablando y Nyck de Vries se ha pronunciado al respecto. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, pues sobre todo lo que ha dicho es que él cree que Helmut Marko apreciará mucho si sigue demostrando que está equivocado, porque además esta última semana lo que hemos visto es a Helmut Marko en un podcast hablar al respecto sobre decisiones. Le preguntaron sobre si alguna vez han diferido de opinión tanto él como Christian Horner y dijo que sí. Le preguntaron que en qué habían diferido de opinión últimamente y era al respecto sobre Nyck de Vries, alguien que Christian Horner no le quería, que Helmut Marko sí pujó por él y llegó a decir que Horner estaba en lo cierto. Así que lo que ha dicho al respecto Nyck de Vries es: creo que Marko apreciará que le demuestre que está equivocado. Es algo que depende de mí, son cosas que forman parte de la Fórmula 1. Se tratará de rendimiento, eso no es algo de hoy ni de ayer, así que es como funciona este mundo y para eso estoy preparado, así que en ese sentido no es ninguna sorpresa. En este sentido sí que yo destacaría algo bastante bueno de Nyck de Vries, que es: cuando ha recibido estos ultimátums siempre ha salido adelante, quiero decir, siempre ha salido de, bueno, yo sé que depende de mí, depende de mi propio rendimiento, así que en ese sentido creo que es una buena mentalidad. Quiero decir, se podría haber hundido perfectamente después de esto, porque no tiene lógica, yo lo he dicho en muchas ocasiones, que Helmut Marko critique de esta forma a sus propios pilotos, como en muchas ocasiones lo hace, y eso al final moralmente te puede llegar a echar para atrás, y es algo que le podría haber llegado a pasar incluso también a Nyck de Vries. En este caso no le ha pasado, así que es algo bastante fuerte que ha tenido Nyck de Vries, es una mentalidad muy fuerte que ha tenido en ese sentido y es algo bastante de apreciar. Así que eso es lo que ha llegado a decir el piloto neerlandés, que vamos a pasar de tema y tenemos un tema muy caliente al respecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Lewis Hamilton ha hablado al respecto sobre medidas que tiene que tomar la Fórmula 1 para frenar a Red Bull. Sí, lo estáis escuchando bien. Lewis Hamilton ha hablado sobre medidas que la Fórmula 1 debería de tomar para frenar Red Bull y sobre todo se centra en poner una fecha de inicio para poder trabajar en 2024. ¿Por qué? Porque está diciendo que Red Bull ya está centrado en el próximo monoplaza, con la ventaja que tienen este año va a hacer imposible que nadie les pueda competir, pero además ya están trabajando en ese monoplaza 2024, como hemos dicho, por lo tanto van a tener una ventaja con respecto a todo el resto de la parrilla para seguir dominando el próximo año. Eso es lo que ha comentado Lewis Hamilton y por supuesto las redes se han llenado, obviamente, y mira que yo en muchas ocasiones lo he comentado, pero bueno, ahora vamos a hablar todo, se han llenado obviamente de, pues, decir al final que Hamilton no es la persona más indicada para hacerlo. Creo que al contrario, fíjate tú, entiendo las palabras que dice la gente. Quiero decir, entiendo que al final Hamilton es la persona que ha estado dominando 8 años y obviamente él cuando estaba en esa posición no lo iba a decir, eso está bastante claro, ¿no? Y eso es la crítica que está viendo, ¿no? Que él estuvo dominando sobre 8 años, que no es la persona más indicada para decirlo. Yo creo que realmente sí puede llegar a ser la persona más indicada. Quiero decir, entiendo las palabras que dice la gente y tienen toda la razón del mundo, pero al final también es justo él quien sabe efectivamente que un equipo puede empezar a trabajar antes, para 2024 en este caso, gracias a la ventaja que tiene. Creo que al
final sí que es en sí la persona más indicada para decirlo. Que sea la mejor persona para decirlo por los años que él ha estado dominando, pues obviamente no. Pero la persona más indicada sí, porque sabe perfectamente cuál es ese caso. Y eso es lo que ha estado comentando Lewis Hamilton. La medida que propone al respecto es poner una fecha de inicio para empezar a trabajar el próximo monoplaza. Él pone incluso el 1 de agosto, pero bueno, quedaría exactamente igual. ¿Qué fecha pondrías? Él pone una fecha por poner un ejemplo. También dice algo bastante curioso que ahora mencionamos para el final, pero sobre todo esto es algo que ya nos había mencionado anteriormente al respecto, sobre que el verdadero peligro que tenía Red Bull no era este año, porque este año ya lo estamos viendo y este año ya está claro que Red Bull va a liderar, este año ya está claro que Red Bull va a ganar el Mundial de Constructores, este año está claro que Verstappen va a ganar el Mundial de Pilotos. Es algo que tendría que ocurrir un milagro y que de repente Red Bull estuviera de los últimos en la parrilla para que no ocurra, porque es que aunque llegue otro equipo, ya con la ventaja que tienen, cuando llegue otro equipo ya va a ser bastante tarde. Entonces el verdadero problema no era este año, porque este año ya lo sabemos, el verdadero problema es que con la ventaja que tienen este año, para la próxima temporada iban a poder empezar a trabajar antes incluso que el resto de la parrilla, y ese era el verdadero problema. Eso es lo que nos comentó Hamilton hace ya unas semanas y ahora pues lo ha llegado a decir también en las ruedas de prensa previas al Gran Premio de Austria. Y también algo bastante interesante, que por este sentido sí que me gustaría esa medida, quiero decir, me gustaría esa medida para también tener algo más de igualdad, pero hay una medida por la que me gustaría también bastante, y lo que él llega a comentar es que no tiene ningún tipo de sentido que en la Fórmula 1 haya equipos que tiren toda la temporada desde el principio de la temporada por decir que al final no estás muy atrás, pues desperdicio todo este año y empiezo a trabajar ya desde enero, desde febrero, desde marzo, a lo mejor que pongan el monoplaza en pista, empiezan a trabajar en el próximo año, que eso es algo que en alguna ocasión ha ocurrido. Por supuesto, tampoco suele dar unos frutos espectaculares. Por ejemplo, quiero decir, esto lo ha hecho Haas, lo hizo Haas en 2021. En 2021 no desarrollaron nada el monoplaza. Es más, no era el monoplaza... Era el monoplaza final de 2020, pero quiero decir que es que a lo mejor a mitad de temporada de 2020 ya dejaron de desarrollar también aquel monoplaza. Es decir, que era un monoplaza bastante atrasado al resto y lo vimos, ¿no? Que al final tenían casi un segundo de desventaja con cualquiera de la parrilla. Y empezaron a trabajar desde marzo en el siguiente monoplaza. El problema aquí es que obviamente vemos a un equipo que es obviamente el farolillo rojo, vemos a un equipo que está bastante descartado de cualquier pelea y es algo que tampoco gusta ver. Entonces, en ese sentido, yo lo vería bien por tener por lo menos en cada fase, la zona media, la zona alta, la zona baja, tener equipos en todos compitiendo y que no haya ningún equipo que claramente esté desmarcado para mal, quiero decir, porque al final si estás desmarcado para bien, pues es un buen trabajo, pero si estás desmarcado hacia atrás encima, pues visiblemente queda bastante raro. Así que es una medida bastante extrema, entiendo las críticas que ha habido obviamente, pero es lo que llega a proponer Lewis Hamilton. Y le ha respondido Max Verstappen. Max Verstappen ha respondido a las palabras de Lewis Hamilton pidiendo a la Fórmula 1 alguna solución para frenar al equipo Red Bull, y lo que ha llegado a comentar Max Verstappen es decir las críticas que está diciendo la gente a Lewis Hamilton. Lo que ha dicho Max Verstappen es: eso no lo decías tú cuando estabas tú dominando. Eso no se dijo durante los 7 años que estuvo dominando con Mercedes, 8 años que llegaron a ganar mundiales de constructores, y sobre todo lo que ha llegado a decir es que la vida es injusta, la Fórmula 1 es injusta y tienes que lidiar con eso. Eso es lo que ha comentado Max Verstappen en unas declaraciones que recoge Racing News 365 bastante curiosas. Lo que dice textualmente es: la vida también es injusta, no solo en la Fórmula 1, muchas cosas en la vida son injustas, así que tienes que lidiar con eso. Pues bueno, entiendo al final las palabras de Max Verstappen, que Verstappen, para que digáis, por ejemplo... O sea, para que veáis el contraste, ¿no? Que al final siempre se ha dicho, ¿no? Siempre lo que estamos diciendo. Al final, Hamilton no era el más idóneo para decir lo que está diciendo ahora, porque Hamilton no lo dijo nunca en sus años de dominio. Pues en el caso de Verstappen sí que lo ha dicho en alguna ocasión. Sí que ha dicho, por ejemplo, que no se necesitan cambios en el formato, porque no le gusta el formato sprint, lo ha dicho, pero no necesitan cambios en el formato, necesitan mayor igualdad. Ese tipo de cosas lo ha dicho en varias ocasiones Max Verstappen, así que en ese sentido, pues bueno, él sí que ha pujado por intentar conseguir una mayor igualdad, por intentar conseguir que obviamente también eso es que lo diga, y otra cosa es que vaya a poner de su parte, porque ahora mismo obviamente está dominando, está de cara a su tercer título. Si consiguen tener una ventaja para el año que viene, como dice Hamilton, el cuarto pues también es bastante posible, así que eso al final yo digo que Verstappen una cosa es lo que diga, otra cosa es lo que quiera, por supuesto, pero bueno, decirlo al final públicamente también le viene bien, y eso es lo que ha estado diciendo ahora Verstappen respondiendo a las palabras de Lewis Hamilton. Y ya para finalizar tenemos que hablar acerca de las soluciones que podría haber a ciertos problemas de la clasificación. 3 pilotos se han pronunciado al respecto sobre ello y 2 pilotos han coincidido en la solución que darían, que además son los 2 pilotos españoles. ¿Por qué se está hablando ahora sobre soluciones a los problemas de la clasificación?
clasificación. Esto ya en Canadá se vio. En Canadá se vieron problemas de tráfico, sobre todo en esa última curva, con varios pilotos impidiendo al piloto que venía en vuelta completarla, porque al final se ponían por medio de la trazada y tenía que desperdiciar la vuelta. Eso le ha pasado a Pierre Gasly, que se ha pronunciado, ahora lo hablaremos, y al final, y además quien le impidió fue Carlos Sainz, que también se ha pronunciado, ya os he dicho que son los dos pilotos españoles, y eso también ocurrió, pues por ejemplo, con Stroll, que también recibió una sanción, también ocurrió, por ejemplo, con Yuki Tsunoda, aunque Tsunoda no recibió sanción, pasó con bastantes pilotos, y esto además es algo que suele ocurrir en el Gran Premio de Austria, porque es un circuito muy pequeño. Entonces, mientras estás esperando a empezar la vuelta, el que ya la ha empezado, es muy posible que si hay mucho tren para empezar la vuelta, ya llegue todavía estando el tren disponible, todavía estando el tren para empezar. Entonces es algo que suele pasar en muchas ocasiones. Yo recuerdo la pasada temporada a un Fernando Alonso siendo impedido por Sebastian Vettel en la clasificación, que además también pues luego Sebastian Vettel no recibió sanción, pero tampoco era culpa suya, incluso era culpa de los pilotos de delante porque también estaban ahí. Así que bueno, eso es algo que suele ocurrir en el Gran Premio de Austria. Entonces se han pronunciado Fernando Alonso, Carlos Sainz y Pierre Gasly. Tenemos declaraciones de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Sobre todo, Fernando Alonso primero propone dos soluciones al respecto, bastante interesantes las dos. La última de las soluciones que propone, pero es que es la menos interesante, es dividir la parrilla en dos, es decir, lo llega a decir incluso el ejemplo, es dividir la parrilla en lo que ocurre, por ejemplo, en Mónaco, que dividen la parrilla en dos grupos y hacen la clasificación, o la más interesante es hacer una clasificación a una vuelta, como se hacía antaño, y esto generaría, sobre todo por lo que él llega a comentar, generaría más apoyo o más enfoque en un único piloto, es decir, todos los pilotos por lo menos tendrían cierto protagonismo en la televisión, que es algo que a lo mejor no suele ocurrir. De esta forma también los sponsors les vendría bien, aunque esto no lo va a matizar más Carlos Sainz, pero sí que es verdad que a lo mejor para las televisiones no sería tan espectacular porque simplemente estás siguiendo a un único piloto. Podría ser hacer una sola vuelta de quali, eso sería lo ideal en mi opinión, porque solo habría un coche sobre la pista y con completo compromiso por parte de las teles, y así se verían todos los sponsors y demás. Eso crea algo de drama porque podías ver distintos nombres en la pole a lo largo de la sesión. Se puede dividir la parrilla, como en las fórmulas junior hacen en circuitos como Mónaco. Esas son las palabras de Fernando Alonso y Carlos Sainz las repite. Carlos Sainz también dice que le gustaría ese formato a una única vuelta, a un único piloto por pista, que es algo que lo llega a comentar él, que al final a la televisión, a la retransmisión en televisión podría llegar a hacerlo algo menos espectacular, pero que con la tecnología que tenemos podríamos ya empezar a mirar al respecto sobre, bueno, pues ya que solo hay un piloto que recibe todo ese foco mediático, para los sponsors les vendría bastante bien también. Y yo realmente la clasificación no la vería tan aburrida como por ejemplo llegan a decir Fernando Alonso o Carlos Sainz, ¿no? Que llegan a decir que bueno, pues a lo mejor no sería tan divertido para la retransmisión. Y esto además también generaría lo que ha dicho antes Fernando Alonso, ese factor de no sabes qué es lo que va a pasar y si llueve, pues te sale perjudicado. A lo mejor puede llegar a salir perjudicado un Max Verstappen porque empieza a llover justo cuando él tiene que hacer la vuelta y luego sale Charles Leclerc y no llueve y hace la pole claramente, o la hace incluso, a lo mejor todos los equipos de la zona alta llueven y luego llega Williams, no llueve y hace la pole. Ese factor sería también bastante diferente, y lo que propone Carlos Sainz para que sobre todo en clasificación no sea tan aburrido, a lo mejor si llegan a pensar que esa clasificación a una vuelta que él también propone podría llegar a ser aburrido en retransmisión, lo que propone es poner ese coche fantasma que se vea mientras está haciendo el otro piloto la vuelta, se vea dónde estaría el primer piloto y la diferencia que habría real entre él, que eso sería bastante interesante. Quizá la quali a una vuelta sería algo donde podríamos experimentar, como ya hemos hecho con las sprints. Si funciona, es algo que a mí siempre me gustó, porque me encanta saber que tengo la pista, toda la pista para mí, tener la presión de tener que rendir a una vuelta, y creo que sería muy divertido para nosotros y para los sponsors también sería beneficioso, aunque quizá para la televisión no sea tan entretenido. No sé, depende de la tecnología, quizá haya que animar, si pudieras poner un coche fantasma de la vuelta más rápida. Creo que con la tecnología que tenemos ahora se podría hacer con los minisectores, con ese coche fantasma, ese tipo de cosas que creo que deberíamos analizar.
Y ya para finalizar, el último que ha hablado al respecto, lo hemos comentado, es Pierre Gasly. Pierre Gasly, que además fue uno de los pilotos que sufrió ese impedimento que le hizo Carlos Sainz, que acabó cayendo además en Q1, lo sufrió el pasado Gran Premio, y muy rápido lo que él llega a decir al final es que esto es responsabilidad de los pilotos, de los equipos, que van a tener que evitar estos problemas de tráfico, sobre todo en Spielberg, porque en el Red Bull Ring es un circuito donde esto suele ser común, por lo tanto también va a ser responsabilidad de ellos y va a ser algo que los pilotos tienen que tener claro, que tienen que intentar que no ocurra esos problemas de tráfico. Una cosa fácil al final para esto es no frenarte en el tercer sector. Quiero decir, todos se frenan en esas últimas curvas, en la curva 10 y en la curva 11, que son en la curva 9 y en la curva 10, que son las últimas curvas del circuito del Red Bull Ring. Pues a lo mejor en el tercer sector ya no puedes frenar, ya tienes que tirar a fondo. Si no te has generado el hueco antes, pues a lo mejor vas a tener algo de aire sucio. Yo creo que es algo que se debería de tomar. Es algo que normalmente se pide, es algo que se pide que en las últimas curvas no te quedes parado, pero en ocasiones al final no se ha hecho caso. Así que veremos este fin de semana si ocurren problemas en clasificación. Tenemos 2 clasificaciones, además una de ellas más corta en cuanto a tiempo, que era la clasificación de mañana, la clasificación del sábado. Por lo tanto es importante no tener problemas de tráfico. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta el final del mismo, muchísimas gracias si habéis llegado hasta este punto. Nos vemos en los entrenamientos libres 1 y más tarde nos veremos en la clasificación que tenemos en el día de hoy. Suscribiros y darle a like si os ha gustado y no estáis aún suscritos, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.